Hola a todos queridos amigos, nos complace muchísimo el hacer esta entrega especial de un video más de nuestra serie La traducción del Nuevo Mundo Erudita Sincera. Decimos que es una entrega especial porque este video no estaba programado para efectuarse ahora mismo, pero ha surgido en nuestro grupo de griego y hebreo, Apología Sistemática Morfológica del hebreo semítico y del griego koiné, un análisis, una muy amistosa discusión sobre Juan 1.1 y la manera en que la traducción del Nuevo Mundo vierte este versículo. Como podemos ver acá, la traducción del Nuevo Mundo de las escrituras griegas cristianas, The New World Translation of the Christian Greatest Scriptures, fue publicada en 1950 por primera vez por los Testigos de Jehová. Y la manera en que Juan 1.1 se traduce en esta traducción, vamos a buscarlo un momentico. Vamos a ampliarlo hasta 400 para que lo puedan ver bien. Dice allí, originally the Word was, and the Word was with God, and the Word was a God. O sea, originalmente la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. O como se traduce acá, lo podemos ver en español, ¿verdad? En el principio era la palabra, o la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Acá podemos ver el apéndice 6a, que vamos a ver ahorita en nuestro grupo, en donde se explica o se muestra una posible traducción. Dice, y la palabra era un Dios, parecido a Dios o divino. Bueno, justamente uno de los administradores de nuestro grupo, vamos a ver un momentico, vamos a ampliarlo para que lo puedan notar, compartió con el grupo una fotografía de la traducción del Nuevo Mundo con referencias, y él dice, esto es prueba de que la traducción del Nuevo Mundo no es la única traducción que vierte Juan 1.1 con el artículo indefinido un. Y se puede ver, por ejemplo, acá el Nuevo Testamento, una versión mejorada sobre la base de la traducción o la nueva traducción del arzobispo Newcomb, con un texto corregido de Londres que dice, y la palabra era un Dios, o bueno, en este caso en inglés por supuesto, el de Emphatic Dialect de Benjamin Wilson, la palabra era un Dios, y así se mencionan varias traducciones en donde se puede ver, ¿verdad?, que la manera de traducir, en este caso estas dos, de la traducción del Nuevo Mundo no es única. Queremos hacer un señalamiento antes de proseguir. Vamos a abrir aquí una ventana en nuestro navegador y quiero mostrarles este vínculo. Aquí hay 70 traducciones diferentes que traducen de una manera muy similar a como lo hace la traducción del Nuevo Mundo. Recordemos que en el apéndice 6a se dice que puede ser traducida, era un Dios, ¿verdad? Aquí, parecido a un Dios, o a Dios, y divino. O sea, el Comité de Traducción del Mundo dice que la idea es la misma. Es un aspecto cualitativo, que puede ser presentado por el adjetivo divino, o puede ser presentado por la frase compuesta alguien parecido a Dios, o puede ser presentado por el artículo indefinido usado junto con Dios. Bueno, la cuestión es que en el momento en que el administrador que compartió este post lo hizo, una estimada miembro de nuestro grupo, la profesora de griego koiné Silvia Skoltus. Bueno, la cuestión es que ella da su punto de vista aquí. Hay algunos aspectos que queremos resaltar, y lo que estamos haciendo es dar respuesta a la opinión que ella nos ha presentado. Hay algunos puntos en los que concordamos completamente con usted, Silvia. Aquí, por ejemplo, cuando usted dice el trabajo de los traductores no siempre es prolijo y depende de su propia interpretación. Queremos hacer referencia a una obra acá que presentamos ya anteriormente en un video. No tengo el PDF completo, lamentablemente, de modo que le tiré fotografía al libro físico que sí poseemos en nuestra biblioteca, The Englishman Greek Concordance of the New Testament, by George B. Wegrand. Esta obra muy buena, se la recomiendo, está en inglés. Nos hace una expresión aquí que ya hemos mencionado en nuestros videos anteriormente, y que es muy necesaria entender. Dice, a translation but its nature is always an interpretation. O sea, la traducción por su propia naturaleza siempre es una interpretación. Lo mismo que nos está diciendo Silvia, ¿verdad? Que el resultado de una traducción depende de la interpretación del traductor. En eso estamos de acuerdo. And the English Bible is no exception. O sea, la Biblia inglesa no es una excepción.
Así que concordamos con ella. Vamos a continuar de nuevo acá. Dice, creo que si desea fortalecer su postura debería tener fundamento en el buen uso del conocimiento de la gramática y del texto griego koiné. Basar un concepto o base en una o dos traducciones no es seria, dos traductores no es serio. Por eso le sugiero hacer su propio estudio de la gramática griega y de otros ejemplos de uso de expresiones similares en el texto del Nuevo Testamento. Bueno, concordamos con usted plenamente en que no importa si hay 2 traducciones, 10 traducciones, 200 traducciones, que traducen igual que una traducción, eso no prueba absolutamente nada. Solamente prueba que no está sola en su modo de traducir. De modo que hayan 70 traducciones de la Biblia que traduzcan como la traducción del Nuevo Mundo, Juan 1.1, no significa que está bien traducido, significa que tal vez 70 más se equivocaron también, en eso estamos claros. Por lo que concordamos con lo que ella nos dice acá, que deberíamos de hacer una aproximación al texto griego, a la gramática del texto griego, y entonces eso nos va a ayudar a nosotros, ¿verdad?, a poder entenderlo. Claro, queremos hacer una salvedad, Silvia, y en esto usted seguramente va a concordar conmigo. Las gramáticas griegas que están hechas por las distintas religiones, y créame, del griego koiné no he encontrado ninguna que no esté hecha por algún miembro de alguna organización religiosa, ¿verdad?, de alguna iglesia, también van a tener su toque teológico. Y créame, poseo más de 40 gramáticas entre español y griegos en mi biblioteca personal. Y le puedo decir con certeza que puedo mostrar cómo la teología del individuo que pone la gramática para las personas a veces se deja ver claramente en su exposición. Acá vamos a ver lo que Silvia comparte gentilmente con nosotros como una prueba de su criterio, ¿verdad? Ella es adventista del séptimo día, una persona que tiene muy buena preparación. Bueno, aquí vemos el artículo que ella está compartiendo con nosotros que tiene que ver con el caso nominativo, y ella dice: el caso nominativo es el caso en el que está el sujeto. Cuando el sujeto lleva el verbo ser o estar, que es un verbo que iguala al sujeto con algo más, entonces otro sustantivo aparece también en el caso nominativo, que se conoce como predicado nominal, y pone como ejemplo Juan es un hombre. De manera que aquí se define claramente que el sujeto siempre está en caso nominativo. Se muestra que cuando el verbo copulativo, ser o estar, se encuentra, ¿verdad?, junto con este sujeto, entonces hay otro sustantivo que también está en el caso nominativo y que sirve como complemento predicativo o como predicado nominal. Y ella pone el ejemplo: Juan es un hombre, Juan es el sujeto, en este caso es el verbo copulativo, ser o estar, en griego eimi, y un hombre es el complemento predicativo, el predicado nominal del sustantivo Juan. Así que prestemos atención cuidadosa ahora a las siguientes expresiones que vienen a continuación. Dado que el orden de las palabras en griego no es bastante flexible y es usado para enfatizar más bien que por una estricta función gramatical, se utilizan otros recursos para determinar el sujeto del predicado nominal. Efectivamente, amigos, para que tengamos claro esto, miren, por ejemplo, en inglés, para ponerles un ejemplo de cómo las lenguas modernas difieren mucho del griego koiné. En inglés, si vamos a decir él es un niño malo, no vamos a decir es un niño malo, o sea, el calificativo malo, el adjetivo malo no va a ser utilizado después del sustantivo. Niño malo, no. Se diría he is a bad boy, o él es un malo niño. Y en inglés usted no puede pasar eso por alto, está diciendo disparate. O sea, la regla gramatical dicta que hay una estructura sintáctica específica que tiene que ser respetada. De lo contrario, lo que usted está diciendo no tiene coherencia ni sentido para quien le está escuchando en ese idioma. El griego es diferente. En el griego hay una flexibilidad tremenda en la manera en que se puede organizar la oración, y eso se debe al hecho de que las palabras en griego tienen declinación, los sustantivos, los adjetivos, la mayor parte de las palabras tienen declinación. Eso significa que la parte final de la palabra cambia en función de, justamente, de cómo se le usa, de su función, y valga la redundancia, y por eso, más que la misma estructura sintáctica, por lo general se utiliza esa declinación para determinar la función de la palabra y cómo está usada por el hablante. Claro, por supuesto, ya menciona algo aquí muy interesante. Dice, como se mencionó, el orden de la palabra se emplea especialmente por cuestiones de énfasis. En general, cuando una palabra se coloca primero en la cláusula, es por razón de énfasis. O sea, si se quiere enfatizar algo, se pone al principio de la cláusula, y esto es una forma de decirle a la persona ahí: preste la atención a este punto. Cuando un predicado nominal es puesto antes del verbo, en virtud del orden de las palabras, lleva énfasis. Una buena ilustración de esto es Juan 1.1c,
que es la cláusula que nos ocupa. En la Reina Valera leemos y la palabra era Dios. Pero en griego el orden de las palabras es el inverso. Se lee kaiseos en hologos, ¿verdad? Y Dios era la palabra. Si se dan cuenta, la palabra era Dios. Dios está al final, mientras que en el caso del griego, sin embargo, está antes del verbo copulativo eimi, en tiempo pasado, cero estar. Y la expresión, la palabra, en vez de encontrarse al principio de la oración, como se encuentra en español en la Reina Valera, se encuentra al final. Dice, se sabe que la palabra es el sujeto porque tiene el artículo definido y se lo traduce apropiadamente. Y la palabra, o sea, el verbo, era Dios. Dos preguntas, ambas de importancia teológica, deberían venir a la mente. La primera, ¿por qué se colocó seos antes del verbo? Por supuesto, eso es un punto muy válido. Quiero hacer una aclaración porque hay quien dice teos y hay quien dice seos. Yo que vengo más bien de la rama del estudio de la gramática, ¿no? En el inglés digo seos. Es la manera en que, la TH suena en inglés, así que me disculpa Silvia si mi pronunciación difiere un poco de la suya, ¿verdad? De todas formas, usted y yo sabemos que la pronunciación en griego koiné es muy discutida exactamente cómo se pronunciaban. Por ejemplo, la ypsilon, si se debe pronunciar como una U o se debe pronunciar como una Y. O sea, hay muchas cosas con relación a la pronunciación, así que me disculpan amigos, no vamos a hacer de la pronunciación un problema, ¿verdad? Pero lo que ella dice aquí es cierto, ¿verdad? ¿Por qué seos delante del verbo? Y la segunda pregunta, ¿por qué carece del artículo? Y entonces ella da su explicación, se puede decir brevemente, que su posición enfática denota su esencia o cualidad. Lo que Dios era el verbo o la palabra, podría brotar de una traducción con más fuerza. O sea, básicamente lo que está diciendo ella es, lo que se está tratando de enfatizar es la esencia o cualidad. En eso concordamos plenamente. Y ella dice que la traducción pudiera ser lo que Dios era, el verbo, o era el verbo, ¿no? O el verbo era lo que Dios era. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que hay razones para no interpretar la esencia o cualidad por el hecho de que se pone delante del verbo la palabra seos, Dios, precisamente con una descripción como esta. Y lo vamos a ver después por qué afirmamos eso. Queremos primero dar énfasis a otros aspectos que llevan pudiéramos decir, deben ser examinados primero. Su falta de artículo definido evita que identifiquemos a la persona del verbo, Jesucristo, con la persona de Dios, el Padre. Es decir, el orden de las palabras nos dicen que Jesucristo tiene todos los atributos divinos que el Padre tiene. La falta del artículo nos dice que Jesucristo no es el Padre. Bueno, este es el punto de vista que ella expresa, es decir, ella dice, bueno, si delante del artículo, del sustantivo seos en nominativo tuviéramos un artículo, Joseos, en hologos, eso significaría que el verbo y Dios son la misma persona, lo cual haría que el Hijo y el Padre fueran el mismo, como ellos interpretan Juan 1.1. Cuando dice Dios ahí se refiere a la primera persona de la Trinidad, al Padre. Y entonces él dice, como dice Martín Lutero, la falta de artículo está en contra del sabelianismo, que es una corriente herética del cristianismo sobre el siglo III aproximadamente, que creía que Dios estaba compuesto, Dios no estaba compuesto de tres personas, sino que era una sola persona, pero que se manifestaba de tres formas diferentes. Unas veces se manifestaba como el Padre, otras veces como el Hijo, otras veces como el Espíritu Santo. Y entonces dice, el orden de la palabra está en contra del arrianismo. O sea, el hecho de que el seos esté delante del verbo copulativo va en contra de la posibilidad de decir que la palabra o el verbo era un Dios, que es lo que Arrio, un sacerdote del siglo III, expresaba que significaba el texto. Así que ese es el criterio de Martín Lutero, ella lo avala, y entonces ella pone aquí tres estructuras sintácticas en las que pudo haber sido escrita. Podemos ver, por ejemplo, que la tercera es la ortodoxa, o sea, la manera en que fue escrita por Juan, que hay seos en hologos, y al traducir la palabra era un Dios. Y entonces aquí ella presenta otras dos que dice que hay logos en Joseos. Si ustedes se dan cuenta, logos está delante del verbo copulativo eimi en pasado, y ella traduce, y la palabra era el Dios, y esto da a entender claramente que sería el Padre, ¿no? Según ellos interpretan. Y la otra opción sería, y es la que ellos consideran que sería apropiada si fuéramos a traducir la palabra era un Dios, kai hologos en seos. Noten que seos se encuentra después del verbo copulativo, no antes como acá, ¿verdad? Como está en Juan. Y la traducción entonces ahí sería indiscutiblemente, según ella, la palabra era un Dios, y por tanto
Jesucristo sería un Dios, es decir, alguien con divinidad, pero no en igualdad con el Padre. Entonces la conclusión a la que llega sobre la base de su examen es: Jesucristo es Dios y tiene todos los atributos que tiene el Padre, pero no es la primera persona de la Trinidad. Todo esto está concisamente afirmado en Kai Theos en Hologos, y entonces, bueno, ya pone su firma a pie de página. Bueno, dado que ella presenta algo muy lógico, ¿verdad? Si queremos defender la traducción, la palabra era un Dios, tenemos que ir al griego koiné y demostrar, fuera de toda duda, de que el griego avala, ¿verdad?, el uso del artículo indefinido cuando, y este es el punto central que ella nos está mostrando. Recuérdense, fíjense lo que dice Martín Lutero aquí, lo volvemos a nada más que para énfasis, dice: el orden de la palabra está en contra del arrianismo. O sea, el hecho de que Theos se encuentre antes del verbo impide que se pueda traducir la palabra era un Dios. ¿Pero es eso cierto? Para ello para analizar esto, hemos traído dos citas del griego. Una es del Nuevo Testamento, la otra es de la Anabasis de Jenofonte. Jenofonte fue un historiador griego que escribió sobre Ciro y su incursión en el territorio persa. Y vamos a ver ahorita un recurso que yo les recomiendo. Cuando yo lo hallé, sinceramente yo quedé sorprendido por este recurso, porque es el Thesaurus Lingua Grec. Es una joya. A veces usted necesita encontrar una expresión sintáctica determinada, o cómo es utilizada cierta expresión sintáctica, o la ocurrencia de una palabra para ver en el contexto, y bueno, le sale una cantidad de información muy buena que usted puede utilizar. Personalmente, cuando yo estaba estudiando la regla de Granville-Sharp en Basilio, encontré muchas referencias en donde se muestra que la regla de Granville-Sharp es completamente errónea. No es el análisis ahora que estamos haciendo, pero les digo cómo fue que lo encontramos. Les sugiero que se creen un usuario, porque es un recurso muy bueno. Si ven aquí, yo estaba tratando de localizar la frase concreta de la Anabasis que vamos a analizar. En to horion. Si se dan cuenta, ahí está el verbo copulativo en pasado, igual que en el caso de Juan 1.1. Está el artículo neutro to, y está la palabra mercado horion aquí. Bueno, me gustaría mostrarles aquí en la cita de la Anabasis. Vamos a ampliarlo un poquitico porque tengo interés en que ustedes puedan ver muy cuidadosamente esta sesión. Aquí lo pueden ver en contexto. La Anabasis de Xenofonte se encuentra en el libro primero, en el capítulo 4, en la sección número 6. Y vamos a ver ahorita por qué vamos a usar esta específicamente. Aquí, esta expresión que vamos a marcar es la que nos interesa. Es Emporion de Dien to Horion. O sea, el lugar era mercado, o mercado era el lugar. La pregunta es, bueno, ¿por qué usar esta frase? Primero que todo, no es tan acusativo, porque debemos recordar que ella nos está hablando acá del nominativo, ¿verdad? Perdón, vamos a buscar un momentico aquí ella nos está hablando del nominativo, caso nominativo. Y aquí parece indicar, sin embargo, vamos a buscarlo de nuevo, la terminación on pudiera dar la intención o la apariencia de que es acusativo, pero no. Si usted le da clic, esta es otra de las facilidades que tiene, usted va a poder ver acá el análisis si es un nombre, o sea, un sustantivo, es neutro, nominativo. Puede ser tomado como acusativo, pero particularmente es nominativo. Si vemos acá en el caso de Horion, también es un nombre. Efectivamente puede ser vocativo, puede ser acusativo, pero también puede ser nominativo. ¿Y por qué utilizar Emporion en to horion? Bueno, hay una razón para esto. Y es porque hay una gramática griega que hace precisamente una cita directa de este. Vamos a buscarlo un momentico.
hacer una cita directamente de este. Y esta gramática que le vamos a mostrar un momentico, vamos a bajarle el zoom para que la puedan ver. Es la gramática griega del Nuevo Testamento de Dana y Manti. Acá creamos un bookmark para poder acceder directamente a la página que nos interesa. Vamos ahora a ampliar un poquitico porque el problema está que la letra es un poco pequeña. Vamos a buscar, vamos a bajar un poco porque es demasiado. Aquí está. Vamos a buscar ahora en usos especiales del artículo. Hay algo interesante que Dana y Manti mencionan aquí y que me gustaría llamarles la atención a este punto, porque justamente yo donde hay esta cita, ¿no? Fue acá, y fíjense en el párrafo que está marcado con número 3, dice con el sujeto en una oración copulativa. Ya vimos que los verbos copulativos, en este caso el verbo ser estar, eimi en griego, está presente en la cláusula de Juan 1.1. Aquí ellos dicen, el artículo muchas veces distingue el sujeto del predicado en una oración copulativa, lo mismo que decía Silvia ahorita, que el artículo es quien define cuál es muchas veces, dice aquí, no, algunas veces, perdón, cuál es el sujeto. Y entonces ellos mencionan un caso específico en la Anabasis de Jenofonte, libro 1, libro 1, capítulo 4, verso 6, dice, emporion dia entohoiron. A mí me gustaría que ustedes vieran cómo él lo cita, vamos a ver por qué. Él lo cita porque es un caso paralelo, dice, y el lugar era un mercado. Tenemos un caso paralelo de lo que tenemos en Juan 1.1. ¿Por qué dice él esto? Porque si ustedes se dan cuenta, tal como, fíjense aquí, hologos se encuentra después del verbo copulativo, aquí tohorion se encuentra después del verbo copulativo. Y tal como seos, el sustantivo nominativo sin artículo, se encuentra delante del verbo, aquí emporion se encuentra delante del verbo. Lo único que hay aquí es una preposición contraída. No tiene ninguna importancia, como mencionaba Silvia, el orden específico no es lo que más importa. De todas formas, ahorita sí vamos a ver que es palabra por palabra exacto Juan 1.1, o sea, la estructura sintáctica. Aquí la única cosa es que hay una preposición de por medio, no tiene mayor importancia. Así que emporion dia entohoiron es un caso paralelo aquí. Un caso paralelo es un caso que corre en estructura sintáctica igual a otro. Vamos a ver si es cierto. Bueno, aquí hay una conjunción, aquí también, aquí vemos emporion, ¿verdad? Que es un sustantivo nominativo en singular. Aquí tenemos seos, que es un sustantivo nominativo en singular. Aquí tenemos el verbo copulativo eimi en pasado. Acá tenemos el verbo copulativo eimi en pasado. Aquí tenemos el artículo definido neutro, porque se está hablando de una palabra que es neutra. Obviamente el artículo tiene que ser neutro para concordar, ¿verdad? Y acá es el artículo masculino ho. Acá tenemos un sustantivo nominativo singular neutro, y aquí tenemos un sustantivo nominativo singular masculino. Lo único que cambia es que, bueno, uno es neutro y el otro es masculino. Nada más. La estructura sintáctica que se encuentra en la Anabasis de Jenofonte es idéntica a la de Juan 1.1. Por eso él habla aquí, tenemos un caso paralelo. Es decir, usted sabe lo que es para que tengan una idea, las líneas del tren son paralelas, corren en la misma dirección, es decir, son idénticas. Y aquí nos está diciendo, esto es un caso paralelo, o sea, lo está citando como un ejemplo para ilustrar Juan 1.1. Pero un momentico, ¿se dio cuenta usted cómo estas personas que son expertos, o eran expertos y ellos murieron? Pero yo pienso que una de las mejores gramáticas después de la de Robertson que se ha escrito y que está basada justamente en la de Robertson, ¿verdad? Estos fueron hombres de muchísimos años de disertar sobre el griego en las escuelas, en los seminarios. Ellos traducen aquí esto de una manera muy interesante. Y el lugar era un mercado. Notemos algo ahí. Y Silvia, presta atención a esto. Yo tengo delante del verbo copulativo un sustantivo nominativo singular, como en el caso de Juan 1.1, seos, en este caso es emporion. Y me está diciendo acá, noten esto, que emporion yo debo traducirlo como ¿qué?
¿El lugar era mercado? No. Para destacar la cualidad del lugar del cual estamos hablando, se utiliza un artículo indefinido. Y el lugar era un mercado. Bueno, la lógica diría entonces que si yo puedo utilizar en esta cláusula que es paralela, que tiene la misma estructura sintáctica que Juan 1.1, el artículo indefinido para definir el mercado, no para definir, digo, para explicar, para dar a conocer el mercado, yo puedo hacer exactamente lo mismo en Seos, aunque esté delante del verbo. Note usted aquí, Silvia, Emporion se encuentra delante del verbo copulativo eimi, en pasado. ¿Cómo explica eso usted? De manera que la lógica diría kai seos en hologos, pero mire qué interesante. Y esto, Silvia, mire, es lo que estábamos hablando ahorita, de cómo un profesor de gramática puede dejar, igual que un traductor, como usted muy bien decía, que su teología, pues, moldee la gramática. La palabra era deidad. ¿Por qué no traduce aquí la palabra era un Dios? Si es un caso paralelo. Si él está diciéndome a mí que delante del verbo copulativo, la palabra emporion, yo la puedo traducir un mercado, que es correcto hacer eso en griego, que no hay ningún problema con eso. ¿Por qué él me traduce aquí era deidad en vez de era un Dios? Simplemente por prejuicio teológico. De hecho, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, acá vamos a ver si les puedo encontrar un momentico rápido para no hacer esto muy largo, ¿verdad? En su apéndices, vamos a ver si los apéndices están acá. Bien, se encuentra, según dice aquí, vamos a ver, para que puedan ver la cita que hace la traducción del Nuevo Mundo desde el mismo comienzo de esta gramática. Muy interesante esto. Mírenlo aquí, fíjese. Acá Juan 1.1, un Dios. Vamos a ampliar un poquitico para que podamos verlo mejor. Y a mí me gustaría mostrarles acá, amigos, cómo se cita específicamente de... Aquí está, fíjense. Vamos a buscarlo. Dice, la razón para esta traducción, o para traducir la palabra griega divino y no Dios, es que este es un nombre griego, Seos, sin el artículo definido. Es decir, es un Seos analtrático. Bueno, sin el artículo definido. A mí me cuesta trabajo decir esa palabra en inglés. Dice que el Dios con quien el verbo o logos, la palabra logos estaba originalmente es designado aquí por la expresión griega Joseos, eso se refiere a Dios, precedida por el artículo definido jo, de modo que en vez de un Seos, esto es un Seos articulado. Los traductores cuidadosos reconocen que la construcción articulada de un nombre se refiere a una identidad o personalidad, más bien que una construcción sin el artículo apunta hacia una cualidad de algo. Y esta es la razón de por qué una gramática manual del griego Nuevo Testamento, Dana Imante, aquí está, en la página 140. Bueno, recuérdense que con la traducción hace que se amplíe un poquito más, el inglés mucho más contrato. Si vimos acá en la página 143, ¿verdad? En nuestra gramática en español. Pero acá se menciona que es la 140, porque es la versión en inglés, por supuesto, está la traducción al mundo aquí es en inglés, se está citando en inglés. Entonces dice acá, de acuerdo con el párrafo número 7, de acuerdo con y en la página número 148, párrafo 3, la misma publicación dice acerca del sujeto en una sentencia copulativa. El artículo algunas veces distingue el sujeto del predicado en una sentencia copulativa. En la Navasi de Genofonte 146, en Porion dia entohorion, y el lugar fue un mercado, was a market. Así que nosotros tenemos un caso paralelo de lo que tenemos en Juan 1.1, Kaiseos en Hologos, y la palabra era deity, deidad. Ahí pueden verlo, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, pero ¿por qué razón? Y aquí dice, en vez de traducir Juan 1.1 y la palabra for deity
esta gramática pudiera haber traducido y la palabra era un dios, para correr más paralelamente con la oración de Jenofonte, y la palabra era un mercado. Eso es simple lógica. Mantei se puso furioso y que quería demandar a la Sociedad de los Testigos de Jehová porque usaron su gramática de una manera muy inteligente, mostrando que, oiga, si yo puedo usar aquí en la anabasis de Jenofonte un artículo indefinido con mercado, emporium, que se encuentra delante del verbo copulativo, y Silvia, ese es el argumento suyo, es decir, el hecho de que SEO se encuentra delante de el verbo copulativo. Pero aquí usted tiene un ejemplo claro no de los testigos de Jehová. Usted puede ver que son gramáticos, que son trinitarios, que están, fíjese usted que incluso están tan prejuiciados que no son capaces de ser honrados y decir, ok, la palabra era un dios. Si yo digo aquí que el lugar era un mercado, la palabra era un dios. No, ahí es donde le decía a usted ahorita, la mayor parte de las gramáticas que me he encontrado están permeadas por la teología del gramático, como su artículo está permeada por su propia teología. Ahora, este es un ejemplo bien claro de cómo hasta gramáticos trinitarios reconocen que el artículo indefinido puede ser utilizado delante del verbo copulativo eimi cuando no tiene un artículo definido delante. Así que, Silvia, perdone, pero le tengo que decir con total franqueza, esto que usted nos dice acá, que dice Martín Lutero, la falta de artículo está en contra del sabellianismo, eso sí lo entendemos, pero el orden de la palabra está en contra del arrianismo. Perdone, lo que acabamos de considerar, Silvia, denota fuera de toda duda, demuestra fuera de toda duda que no es así. Que el orden de la estructura de Juan 1.1 no necesariamente significa que no se puede utilizar un artículo indefinido. Es verdad que se habla de una cualidad, pero mira, para yo decir, por ejemplo, que el hombre era humano, yo puedo decir, o sea, la persona era humana, yo puedo decir, o él era humano, yo puedo decir, él era un hombre. Y cuando uso el artículo indefinido estoy indicando que pertenece a la clase de hombre. No me está diciendo ni la edad del hombre, ni por supuesto, ni me está diciendo, digamos, por ejemplo, la posición, el rango. No me está diciendo más, me está diciendo que pertenece a una clase, que comparte esa clase, pero pudiéramos decir el grado como tal, sus cualidades como tal no están definidas. Solamente me está diciendo que comparte ciertas características que lo hacen humano, pero no me está diciendo nada sobre su posición o sobre su edad, sobre su inteligencia, sobre una serie de atributos o cualidades. Solamente me está diciendo la clase que pertenece. Y sabemos que en una clase puede haber distintos grados de pertenencia. Una persona puede ser muy inteligente o puede ser absolutamente bruta. Y sigue siendo humana. Pero sus cualidades no están definidas solamente por el hecho de que se diga humana. El grado de sus cualidades depende de otros contextos que hay que analizar en ese momento. Y es lo que hay que hacer en el caso del Señor Jesucristo. Pero a mí me gustaría llamar la atención suya, Silvia, específicamente a un ejemplo de el Nuevo Testamento. Porque aquí usted puede que me diga, bueno, pero esto es de Jenofonte. Y yo quiero decirle algo. Usted y yo sabemos perfectamente bien que griego es griego. No importa si es el ático, el clásico. No importa si es el koiné, no importa si es el moderno. Es griego. ¿Que es cierto que hay ciertas diferencias? Sí. Pero el griego de Jenofonte y el griego del Nuevo Testamento son bastante similares, al grado que Mantei lo utiliza como un ejemplo en su gramática, siendo uno de los mejores gramáticos que tuvo el siglo pasado, para ponerlo como un caso paralelo de Juan 1.1. Pero quizás lo que estas personas no se han dado cuenta es que en el Nuevo Testamento hay un caso específicamente que es completamente paralelo a Juan 1.1. Misma estructura gramatical. Aquí tenemos, Silvia, un programa de investigación del texto bíblico muy bueno, se lo recomiendo, se llama Bible Work. Es caro, pero es una excelente herramienta exegética, es una excelente herramienta morfológica, y por supuesto usted puede hacer búsquedas sintácticas muy buenas. De hecho, este versículo lo encontré haciendo una búsqueda sintáctica con la idéntica estructura Juan 1.1 y el libro de Hechos 28.4, y vemos la traducción Nueva Biblia Hispana
Cuando los habitantes vieron el animal colgado de su mano, está hablando aquí del apóstol Pablo, cuando la serpiente lo mordió, decían entre sí, sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, la diosa justicia no le ha concedido vivir. Bueno, aquí hay una expresión particularmente que a mí me gustaría llamar la atención de todos ustedes y particularmente de usted, Silvia, y es esta. Phoneus o phonous, dependiendo de la escuela de pronunciación que usted quiera, estin ho anthropos. Asesino era el hombre. Y a mí me gustaría llamar la atención de ustedes a algo. Esto que ven aquí es el verbo copulativo eimi, solamente que se encuentra en presente indicativo activo, lo cual indica en primer lugar que es una declaración, por eso es indicativo. En segundo lugar, que se encuentra en el tiempo presente, la acción se está efectuando, y activo indica que la persona es o ejecuta lo que se está describiendo, la acción del verbo. Bueno, aquí en este caso, obviamente el hombre, es decir, Pablo, es, o sea, la acción es de él, la pertenencia es de él, es asesino. Phoneus, pueden verlo aquí, a murderer. Sting, ven lo bueno que tiene esto es que cuando usted se pone arriba de la palabra puede ver la ventana emergente, inmediatamente la información gramatical. I am, o sea, yo soy, el cero estar. Ho, que es el artículo definido nominativo masculino singular, y anthropos, que es un hombre, y un nombre, o sea, un sustantivo nominativo masculino singular. ¿Es idéntica o no a la estructura de Juan 1.1? A mí me gustaría mostrarles Juan 1.1 para ver. Vamos a buscarlo acá. Vamos a buscar acá. Vamos a usar el mismo texto griego de Sociedades Bíblicas Unidas, la cuarta edición que pueden ver acá. Vamos a buscar el libro de Juan. Vamos a buscar el capítulo 1 con el versículo 1 y aquí lo van a ver. Aquí dice seos, ven, es un sustantivo nominativo masculino singular. Eimi, el verbo indicativo que se encuentra en estado imperfecto, refiriéndose a pasado, y es activo también. Ho, que es el artículo definido nominativo masculino singular, y logos, que es un nombre nominativo masculino singular. Misma estructura gramatical en ambos casos. Ahí lo ven. Phoneus estin ho anthropos. Bueno, ¿cómo se traduce? Fíjense, y Silvia, yo quiero llamar la atención de usted. Phoneus aquí, o phonous, como usted lo quiera mencionar, a pronunciar, se encuentra delante del verbo copulativo. Tal como en el caso de la anabasis de Jenofonte, ¿verdad? Aquí Emporion se encuentra delante, mírenlo aquí, del verbo copulativo ser estar en pasado. Así que estamos hablando exactamente de la misma estructura gramatical de Juan 1.1, que usted me dice que esa estructura es la que me indica a mí, fuera de toda duda, de que esta palabra no puede ser indefinida, sino que esta palabra en realidad me niega la posibilidad de que Cristo pueda ser un Dios. Sin embargo, ahora yo quisiera que usted vea aquí en la Nueva Biblia Hispana cómo se traduce. Fíjese, este hombre es ¿qué cosa? Un asesino. No me dice que el hombre era asesino, era un asesino. Ahora bien, ¿qué les parece si hacemos un análisis de diferentes traducciones y cómo vierten el libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 4? Vamos a comenzar con las Biblias en español. El total de traducciones que podemos mostrar que traducen el libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 4, con un artículo indefinido para la palabra phonous o phoneus, dependiendo como usted quiera, o la escuela que usted decida de pronunciación, son 68 traducciones. Todas ellas, en Juan 1.1, vierten la expresión sintáctica que ahí aparece como la palabra o el verbo era Dios, es decir, definido. Sin embargo, estas mismas traducciones, cuando en Hechos capítulo 28, versículo 4, encuentran la misma estructura gramatical de Juan 1.1, es decir, volvemos a repasarlo, un sustantivo nominativo masculino singular delante del verbo eimi, ser o estar,
el artículo definido a continuación y un sustantivo nominativo masculino singular en esta estructura sintáctica idéntica, paralela, como la describe Mantey. A Juan 1.1, todos ellos traducen este versículo como era un asesino. Vamos a verlo, vamos a buscar para ello un recurso que ya hemos mencionado en otras ocasiones, ¿verdad? Anteriormente en nuestros videos. Es el sitio The Bible Gateway. Vamos a buscar acá Hechos capítulo 28 versículo 4 y vamos a comenzar buscando la Biblia de las Américas en español. Noten ustedes acá en la Biblia de las Américas, fíjense ustedes acá la sentencia, la oración: sin duda que este hombre es un asesino. No dice es asesino, es un asesino. Bueno, vamos a buscar ahora la traducción de Sociedades Bíblicas Unidas. Dios habla hoy. Este hombre debe ser un asesino. Veamos ahora la Biblia latinoamericana de hoy. Vamos a ver cómo lo vierte. Dice: decían entre sí, sin duda que este hombre es un asesino. Veamos ahora la Biblia Nueva Vida. Veamos la frase ahí, dice: no cabe duda que es un asesino. Ahora vamos a considerar la Nueva Traducción Viviente. Vamos a buscarlo aquí. Dice: sin duda este es un asesino. Veamos ahora la Palabra de Dios para Todos. La traducción que ofrece aquí el comité es: este hombre debe ser un asesino. Veamos ahora la Biblia, la Palabra Hispanoamérica. Aquí está. Dice: este hombre es realmente un asesino. La Reina Valera contemporánea. Y aquí, Silvia, quiero señalarle un detalle. Usted como adventista sabe que esta es una traducción de la Biblia, ¿verdad? La Reina Valera, una versión de la Reina Valera del 2009, que es muy, pero muy apreciada por los adventistas. Y fíjese usted cómo esta traducción vierte, dice: con toda seguridad este hombre es un homicida. Y por último, en español, vamos a ver la traducción Reina Valera de 1977. Y ellos dicen aquí: ciertamente este hombre es un homicida. Todas estas traducciones en español que hemos citado vierten el versículo, que tiene exactamente, volvemos a decir, la misma estructura gramatical, donde Juan 1.1 lo vierten con el artículo indefinido, un. Ahora, nos gustaría mostrarles un momentico 59 traducciones de la Biblia en inglés. Vamos a seleccionar cualquiera de estas un momentico. Y ahora fíjense, una característica muy buena que tiene, queridos amigos y hermanos y estimada Silvia, este sitio web, es que si por ejemplo usted tiene un idioma, una Biblia, usted puede seleccionar que le muestre todas las traducciones de la Biblia en ese versículo, en ese idioma. Ahora, noten ustedes aquí como la King James Version del siglo XXI dice: no doubt this man is a murderer. O sea, es un asesino. El artículo indefinido en inglés es a, y lo pueden ver aquí. Y si ustedes siguen, no lo vamos a hacer para no perder el tiempo. Ustedes pueden ir a este recurso, aquí tienen la dirección y pueden comprobar lo que les estamos diciendo. Son 59 traducciones, solamente una traducción no traduce a murderer, o sea, un asesino, o a killer, un asesino, que es lo mismo. Son dos sinónimos. Y es una traducción que dice, ciertamente este hombre ha matado a alguien. Aquí está, miren aquí. Es la traducción, vamos a ver qué traducción es para que podamos ver con precisión. Es la única. Es de Worldwide English New Testament. Y si ustedes ven acá, la traducción que ellos ofrecen es... Vamos a buscarlo un momentico. This man has no doubt killed someone. Este hombre sin duda ha matado a alguien. Bueno, es una traducción por equivalencia dinámica. Silvia sin duda alguna sabe lo que es una traducción por equivalencia dinámica. Pero todas las demás traducciones dicen a murderer, a killer.
O sea, evidentemente aquí se puede ver algo muy interesante. Estamos hablando de 68 traducciones de la Biblia y no estamos citando todas las demás traducciones a las que tenemos acceso. Solamente esto, así de por arribita, ¿verdad? En donde en Hechos capítulo 28, versículo 4, todos insertan el artículo indefinido en la misma estructura gramatical que Martín Lutero dijo que indicaba, más allá de toda duda, de que tenía que ser traducido. La palabra era Dios, o como usted nos dice en su artículo, Silvia, que agradecemos mucho que haya compartido con nosotros, que esta estructura indica fuera de toda duda de que Cristo tiene las mismas cualidades y atributos que el Padre. Pero como usted puede ver aquí, tanto en el caso de Mantei, ¿verdad? Lo podemos ver acá nuevamente, que nos dice aquí que que la Anabasis de Jenofonte es un caso paralelo y él traduce Emporium Diaento Hoiron y el lugar era un mercado. Y él dice es un caso paralelo, claro. Cuando llega el momento de traducir Juan 1.1, él pasa por alto lo que le está explicando a la gente aquí sobre gramática y le dice la palabra era deidad, ¿no? Algo muy típico en los trinitarios es ocultar o el hecho de que la traducción debe ser otra. Si yo estoy diciendo que es un caso paralelo, digo que el lugar era un mercado, bueno, pues la palabra era un Dios. No hay otra traducción adecuada si yo estoy diciendo esto que dice él anteriormente. Y si yo estoy aquí en Hechos capítulo 28, versículo 4, estimada Silvia, teniendo la misma estructura gramatical acá que en Juan 1.1, Phoneo estin ho anthropos. Y tengo 68 traducciones que me traducen con la misma sintaxis gramatical esa parte de la oración, ¿verdad? De Hechos 28.4, como el hombre era un asesino. ¿Por qué no lo hacen en Juan 1.1? Porque no les conviene a su teología. Hacer eso, estimada Silvia, les llevaría a tener que aceptar el hecho de que Jesucristo no es el Dios Todopoderoso, no es sin lugar a dudas Dios una Trinidad, sino que Cristo es un ser menor, es un Dios, es alguien de cualidad divina, como muchas traducciones que pudiéramos citar traducen el versículo, pero no es el Dios Todopoderoso, algo con lo cual las Escrituras concuerdan completamente. No vamos a entrar en ese tema ahora mismo, ¿no? Usted lo que quería era, y es en lo que estamos basándonos, estructuras sintácticas que indicaran más allá de toda duda de que efectivamente esta cláusula de Juan 1.1 puede ser traducida con un artículo indefinido. Hemos visto eso claramente. Ahora podemos entender por qué nosotros concordamos con usted, estimada Silvia, cuando usted dice aquí el trabajo de los traductores no siempre es prolijo y depende de su propia interpretación. Estamos totalmente de acuerdo con usted. Efectivamente, como hemos podido observar aquí, lamentablemente, ¿verdad? El trabajo de los traductores efectivamente tiene mucho de interpretación y es lo que sucede con Juan 1.1, lo hemos podido ver de una manera muy clara. Como usted dice, para fortalecer nuestra postura hemos mostrado un buen uso del conocimiento de la gramática del texto Koiné. Hemos visto claramente, como usted nos pidió, el uso de expresiones similares en el texto del Nuevo Testamento. Queremos decirle, no tiene que ser solamente en el texto del Nuevo Testamento, Silvia, como le mencioné anteriormente. Si bien es cierto que el periodo del Koiné comienza en el 300 y llega hasta el 330, 300 aproximadamente, dependiendo del historiador, ¿verdad? Debemos recordar que el Koiné bebe directamente del ático y sigue siendo la misma lengua, solamente tiene unas pequeñas peculiaridades aparte, pero no soy yo quien cita aquí de Jenofonte, recuerde eso, es un reconocido o dos reconocidos gramáticos, Dan y Mantei, quienes citan de Jenofonte como un caso paralelo en la lengua griega de Juan 1.1, extra bíblico, pero que recordemos que el griego no está circunscrito, como creían en el pasado algunos, en el siglo XIX, siglo XVIII, ¿verdad? De que el griego era una lengua bíblica. No es el caso, era una lengua de un pueblo vivo, era una lengua que era hablada, fue hablada por un periodo de tiempo de más de 1000 años antes de que se convirtiera en el Koiné, según los filólogos. Por tanto, es válido también este ejemplo de la Anabasis de Jenofonte, y volvemos a decir, no soy yo quien lo cita, es este individuo que fue un profesor, o fueron dos profesores de griego excelentes, de un renombre mundial tremendo, con su teología y por supuesto su falta de honestidad en algunas cosas, como se puede apreciar ahí, pero bueno, al fin y al cabo eran personas con un conocimiento de gramática tremendo, no les quedaba a veces más remedio que, como me dijo un pastor bautista, porque no sé si usted sabe que Mantei era bautista, me dijo, oye, a Mantei se le fue un cañonazo ahí.
en una conversación que tuvimos y que yo le cité de su propia gramática y él se quedó. Primero me dijo, no, emporión y hoiron no están en nominativo, después vimos que efectivamente sí están en nominativo porque le mostré un léxico analítico en donde aparece que es en nominativo, ya lo vimos también ahí, ¿verdad? En el TLG, la página web que mostramos ahorita, en donde encontramos la cita. Ahora bien, a mí me gustaría mostrarle algo aquí, Silvia, muy importante, porque usted hacía la afirmación de que esta cláusula con este sustantivo nominativo masculino singular delante del verbo copulativo eimi iguala a Cristo en cuanto a cualidades. Bueno, perdone, déjeme decirle algo. No coincidimos con ello y le vamos a mostrar por qué no coincidimos. Aquí tenemos la cláusula de Juan 1.1, la B y la C, kai hologos en pros ton theon, kai seos en hologos. Y lo traducimos y la palabra era hacia o con el Dios. Sabemos que pros tiene la idea de movimiento cercano y Dios era la palabra. Ahora yo quiero ponerle aquí ahora una cláusula en español que le va a ayudar a comprender, y esto es importante que lo entendamos, que esa cláusula no indica en ningún momento que el Dios, ¿verdad?, ton seon, sea equivalente a Dios aquí para la palabra. ¿Por qué no? Note la siguiente estructura en español. Solamente estamos sustituyendo la palabra seos, ¿verdad?, y logos. Y dice, y Reinaldo era hacia o con el carpintero. O sea, Reinaldo no es el carpintero con quien él está, obviamente, él está con alguien más. Lo mismo sucede con el logos, él no está consigo mismo, está con alguien más. Ahora dice aquí, y el carpintero era Reinaldo, y carpintero era Reinaldo. Notemos esto. Aquí se está describiendo a un individuo definido. Reinaldo estaba con un carpintero en específico, dentro del gremio de carpinteros, alguien específicamente. Pero esto no hace que Reinaldo, ¿verdad?, sea el carpintero con quien él está. La expresión estaba con, deja fuera de toda duda, claro que Reinaldo es alguien diferente del carpintero con quien está, tal como el verbo, el logos, es alguien diferente de el Dios con quien él está. Ahora, la expresión final, y carpintero era Reinaldo, o si lo fuéramos a decir apropiadamente, en armonía con la gramática española, y Reinaldo era carpintero, solamente está describiendo la cualidad, con eso coincidimos con usted, de carpintero, o sea, en este caso de Reinaldo como carpintero. Lo que sí tenemos que tener presente, Silvia y queridos amigos, es esto. Esa cláusula no me describe el grado al cual Reinaldo pertenece como carpintero. ¿Qué queremos decir con esto? No nos está describiendo el tiempo que lleva como carpintero, no nos está describiendo su destreza, no nos está describiendo cómo aprendió la carpintería, o sea, no nos está describiendo las cualidades, a qué grado llena todas estas cualidades Reinaldo como carpintero. Y este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque en las escrituras existen personas, seres humanos y angélicos, que son llamados por el nombre Elohim, es decir, Dios. Bueno, Dios es en hebreo, ¿verdad? Pero sabemos que por el hecho de que se usa como plural majestático, pues evidentemente, ¿verdad?, se traduce al singular Dios, no dioses, a menos que se hable de varios, ¿verdad? Y un ejemplo de esto lo podemos poner acá en la Biblia, en el libro de Éxodo, que nos gustaría mostrarles, capítulo 7, versículo 1, donde Jehová le dice a Moisés, mira, yo te he hecho Dios para Faraón. Y ahí la palabra que se utiliza es Elohim. Por supuesto, el hecho de que Dios haya hecho a Moisés Dios para Faraón no lleva a Moisés a tener el mismo grado, en inglés decimos degree, el mismo grado, ¿verdad?, que Jehová como Dios, sino que evidentemente como su representante es alguien que es mucho, o sea, muy inferior a Jehová en ese sentido. Pero sin embargo se le puede llamar por el título Dios. Así que no hay nada extraño que al Señor Jesucristo se le pueda llamar por el título Dios también. De hecho, él se defiende de la acusación de blasfemia en Juan capítulo 10, eso lo sabemos bien, al decir, al citar del Salmo 86, donde a los jueces de Israel Dios les dice, yo dije, ustedes son dioses. Jesús avala esto, recordándoles a ellos, bueno, la escritura no puede ser anulada. Dios dijo a estos jueces de Israel, de ustedes, a quienes le vino la escritura, yo dije, ustedes son dioses. Así que si él llamó dioses a estos, porque a aquel que ha santificado y ha despachado al mundo, no lo va a... Ustedes les van a decir que blasfema, sí, solo porque dije que soy hijo de Dios. De manera que podemos ver claramente que el punto es, ¿hasta qué grado, cuál es el grado, el degree de Reinaldo como carpintero? ¿Cuál es el grado o degree de el logos, del verbo, de la palabra, como seos, como Dios?
La cláusula no nos está diciendo nada sobre eso. Eso lo tenemos que aprender a través de todas las escrituras. Eso de que por el orden en que se encuentra la palabra seos delante del verbo copulativo no puede ser traducido como un artículo indefinido, lo hemos visto claramente que no encuadra con lo que realmente estos dos ejemplos que hemos puesto nos muestran a toda luz, y no lo decimos los testigos de Jehová, fíjense que lo dicen de animante, y bueno, lo puede ver con cuántos traductores han traducido Hechos 28:4 con un artículo indefinido. Para hacer un análisis más profundo, Silvia, de este punto del monoteísmo en las escrituras, le sugerimos que vea nuestro libro, La traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas Cristianas, una evaluación más allá de las críticas. Es un libro que se encuentra en producción, pero estamos publicando a la medida que se van añadiendo capítulos. Aquí en el capítulo 2 se titula precisamente Monoteísmo, contexto general de la Biblia. Entender la Biblia requiere de que uno entienda qué es el monoteísmo bíblico. Y entonces su influencia en la traducción, y la parte 1 tiene que ver con las escrituras hebreas, el capítulo que está ahora mismo en producción tiene que ver con las escrituras griegas cristianas. Nos gustaría hacer llamamiento aquí, señalamiento a lo que dice que lo tengo aquí ahora mismo en mis manos, el comentario del Evangelio de Juan, capítulos 1 al 6 de Ernst Haschen, trasladado por Robert W. Funk. Es esta nota que ve usted aquí en la página 42, donde nosotros expresamos, citando el comentario en el tomo 1, página 109, dice: por el contrario, en el periodo en el cual el himno, es decir, el libro de Juan capítulo 1, llegó a existir, era posible en el monoteísmo judío y cristiano hablar de seres divinos que existían al lado y bajo Dios, pero no idénticos a él. Este hecho será tratado, decimos nosotros como comité, extensamente más adelante en este capítulo, y le invitamos, Silvia, a que vea ahí este capítulo. ¿Por qué? Porque en este capítulo nosotros hacemos un análisis cuidadoso del uso de la expresión Elohim, de la palabra Elohim, aplicada a seres humanos y a seres angélicos, y cómo esto nos ayuda a comprender que hay seres menores, representantes de Dios, que pueden ser llamados Dios, en este caso el Señor Jesucristo también. Por eso la expresión que Juan utiliza, como dice Orígenes, y le invitamos que vea el comentario de Juan, el libro número 2, capítulo 2 del comentario de Juan de Orígenes, el famoso, ¿verdad?, exégeta alejandrino, si no recuerdo, del siglo III, donde él muestra claramente que Juan no escribe sin cuidado, sino que Juan escribe cuidadosamente y utiliza, y es interesante la expresión que usa Orígenes ahí, utiliza el artículo para el Dios increado y eterno, mientras que utiliza para Cristo la falta del artículo cuando lo describe como alguien, ¿verdad?, que ha llegado a obtener la divinidad como algo que él ha heredado de ese Dios increado. Así que le sugerimos también que vea esa cita, muy interesante, por cierto. La patrología ayuda mucho a entender en ocasiones cómo los cristianos, ¿verdad?, del siglo II, siglo III, interpretaron algunos de estos pasajes. Le animamos también que vea la traducción que se hizo aproximadamente por el siglo III, siglo IV, al copto saídico de este pasaje, a diferencia, por ejemplo, del armenio, del arameo, del latín. El copto saídico sí tiene artículo indefinido, y es interesante, Silvia, y si usted quiere le podemos hacer después un video sobre ese punto, cómo específicamente esta traducción traduce un Dios. O sea, la primera traducción hacia un idioma que tiene artículo indefinido en su estructura sintáctica, su estructura gramatical, y lo traducen como un Dios, justamente en un periodo de tiempo en el griego koines todavía estaba en pleno vigor. Bueno, queridos amigos, este libro, ustedes aquí que le hemos mostrado, ¿verdad? Ustedes, vamos a volver a mostrar un momentico, lo pueden descargar acá en este vínculo. Lo vamos a dejar un momentico para que, si quieren pausar el video y quieren copiar el vínculo, va a estar disponible el libro, lo pueden descargar gratuitamente. El objetivo de hacerlo electrónicamente es para cumplir con lo que dijo Cristo, ¿verdad? Hemos recibido gratis el conocimiento de la verdad, no vamos a vender algo que nos ha sido dado por Dios, ¿verdad? No hacemos como muchas personas que lamentablemente tratan de buscar ganancia material en ello. Queremos decirles algo, un paréntesis que queremos mencionarles, porque es posible que cuando usted busque el libro de Hechos, capítulo
28, versículo 4, que estábamos considerando en el griego, y que es una estructura sintáctica exactamente igual que la estructura de Juan 1.1. Usted ve aquí en la traducción del Nuevo Mundo en español. Y digo en español porque ahora vamos a hablar en inglés. Dice, de seguro este hombre es asesino. La expresión, si bien no tiene un artículo indefinido, pero la expresión en español muestra claramente que este individuo tiene la cualidad de un asesino. Ahora, ¿por qué no tiene el artículo indefinido como en Juan? Primero que todo porque el contexto no lo exige. En Juan se está hablando de dos dioses, por tanto hay que definir quién es ese Dios, el Dios con quien Cristo está ahí, qué significa la expresión Dios para Cristo antes del verbo. Pero además de eso, y voy a hablarles claramente con franqueza porque esa es una característica que tenemos los testigos de Jehová, es porque aquí, cuando se tradujo, fíjese, esta expresión, y si usted busca el prólogo de la traducción del Nuevo Mundo en español, la organización nuestra es clara al decir que es traducida del inglés al español, teniendo presente enfrente, ¿verdad?, el texto griego y hebreo, pero quienes hicieron la traducción al español quizás no se dieron cuenta que estaban traduciendo esta expresión no incorrectamente, pero no tan completamente exacta como debía ser. ¿Y cómo sabemos esto? Porque si vamos a la traducción del Nuevo Mundo, en este mismo versículo, que lo tienen Hechos 28, vamos al versículo 4, no tengo ustedes la expresión aquí, para que vean que el comité de traducción del Nuevo Mundo original sí vio en esta sintaxis claramente un verbo, o sea, un sustantivo que tenía que ser traducido con un artículo indefinido, y aquí lo pueden ver. Dice, surely this man is a murderer. Noten ahí, seguramente este hombre es un asesino. Así que en Hechos 28:4, en la traducción del Nuevo Mundo en inglés, la traducción original hecha por el comité de traducción del Nuevo Mundo, ellos vieron claramente que esta era una sintaxis exactamente igual a la de Juan 1.1 y por tanto incorporaron el artículo indefinido, cosa que no se hizo en la traducción al español, ya explicamos por qué. Así que podemos ver claramente que la traducción del Nuevo Mundo original en inglés también lo tenía, y pueden ver que esta es la traducción del Nuevo Mundo, bueno, por medio de, o sea, de 1950, repaginar hacia atrás. Ahí la tienen, es la misma que estábamos mostrando ahorita al principio de nuestro video, 1950, ahí lo pueden ver. Así que resumiendo, ¿qué podemos decir? Bueno, podemos decir en primer lugar que efectivamente concordamos con Silvia en el hecho de que los traductores dejan que su teología, y eso no es solamente los traductores de otras religiones, en 1962 la Despertar también afirmó que por supuesto la teología de los testigos de Jehová pues se les ha llevado a traducir la Biblia de ciertas maneras, y eso lo vamos a ver en otros videos, ¿verdad?, que difieren de la manera en que la cristiandad lo hace. O sea, es algo normal, como vimos al principio en la concordancia griega que mencionamos, ¿verdad?, de English Concordance of the Great New Testament. Vimos que ellos mencionan ahí claramente que toda traducción envuelve un proceso de interpretación. O sea, eso, el que sepa de traducción sabe que es así, no es algo nuevo, ¿verdad? Por eso Silvia hace muy acertadamente su comentario. Solo que hay que ser claros, ¿no? Una cosa es que usted interprete el texto y otra cosa muy diferente es que usted una manera sintáctica, una forma sintáctica, ¿verdad?, específica, usted la traduzca en un lado con un artículo indefinido, como en el caso de Anabasis de Xenofonte, en el caso de Anemante y en el caso de Hechos 28:4, todas las traducciones que vimos, y muy diferente, ¿verdad?, que lo haga ahí, y entonces en Juan 1.1, porque tiene significancia teológica para su creencia, usted sea deshonesto y no lo haga ahí. Eso es incorrecto. Eso ya no es permitir solamente que la teología nuestra moldee nuestra traducción, sino incluso es forzar el texto en el idioma original para que diga lo que realmente no dice. Hemos llegado también a la conclusión clara de que cuando vamos al griego podemos encontrar estructuras sintácticas similares a la de Juan 1.1, y hemos visto claramente cómo estas son traducidas. Les prometemos que vamos a hacer un video sobre algunos otros aspectos que no son tocados en este video por razón de la extensión. No queremos extendernos demasiado, ya de hecho ya lo hemos hecho, nos disculpamos por ello, y agradecemos muchísimo, queridos amigos, queridos hermanos, querida Silvia, por haber estado con nosotros durante la duración de este video. Silvia, apreciaríamos que usted nos dé sus comentarios. Si usted considera que en algo nos hemos equivocado, no tenga pena ninguna, déjenos saber, y con gusto vamos a responderle a cualquier comentario que usted haga, o sea que concordemos o no.
Agradecemos muchísimo el que usted esté en nuestro grupo. Sabemos que es una persona que tiene un amplio conocimiento del griego, y apreciamos muchísimo el que esté entre nosotros y que pueda compartir con nosotros su punto de vista. Esperamos que usted haya visto que lo hemos tratado de hacer de una manera respetuosa, con todo respeto para con su persona y su conocimiento. Al mismo tiempo, por supuesto, que mostramos nuestro punto de vista que difiere del suyo, pero lo tratamos de hacer con todo respeto. Muchas gracias una vez más, queridos amigos. Como dijimos al principio, volvemos a repetir, esta es una entrega especial de nuestra serie La traducción del Nuevo Mundo, erudita y sincera. En el momento en que el capítulo sobre Juan 1.1 sea liberado de nuestro libro, haremos un estudio mucho más profundo, mucho más completo en nuestros videos sobre ese capítulo, y usted podrá seguir observando que, si bien la traducción del Nuevo Mundo es una traducción que ha sido criticada duramente por muchísimas personas, su erudición a la hora de traducir las expresiones sintácticas del griego, así como su sinceridad frente a la palabra de Dios por medio de no forzar lo que la palabra de Dios dice realmente en los idiomas originales, hacen ver claramente que la traducción del Nuevo Mundo es una excelente traducción, y sin duda es una traducción erudita y sincera.